Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Las 19:25. Damos la bienvenida al economista Marco Flores, secretario ejecutivo del Foro de Economía. Economista Flores, bienvenido. Habíamos conocido que usted se encontraba también afectado en su salud, no sé si por COVID. Nos complace verle ya en una condición para atendernos. Hay muchas cosas sobre las cuales hablar, el tiempo es corto. Iniciemos refiriéndonos al paro nacional o a la saga del paro nacional, que continúa cuando el día de mañana se instalan las mesas y por otra parte el presidente de la República ha reorganizado parcialmente su gabinete. Bienvenido. Buenas noches, Gustavo. Un saludo cordial para usted y, por cierto, para toda su amable audiencia. Bueno, yo creo que, como la mayoría de ecuatorianos, que el paro nacional liderado por el movimiento indígena es la respuesta a la exclusión, ¿no? La respuesta al abandono de las familias ecuatorianas por parte del Estado y más concretamente del gobierno. Una política económica que en el último año ha privilegiado en nombre, porque en la realidad tampoco es así, la llamada casa en orden desde el punto de vista fiscal. Y no solamente que no han conseguido ninguna casa en orden desde el punto de vista fiscal, que es algo que nos vienen anunciando desde hace 5 años, sino que ese ha sido el pretexto para destruir la inversión social pública, que es la que llega directamente a las familias ecuatorianas a través de los servicios en salud, en educación, en obra pública, en infraestructura básica, en seguridad social, en seguridad ciudadana. No tengo que explicar a la ciudadanía la situación de desabastecimiento de hospitales, el estado deplorable de escuelas y colegios, la falta total de obra pública, las graves carencias, especialmente para las personas pobres, como en este caso estamos hablando del sector indígena, aunque no solo es del sector indígena. Ellos sí son, sin duda alguna, junto con 4 provincias orientales, con algunas provincias de la Amazonía, son los más afectados por la pobreza, por la exclusión. Este paro, en realidad, se lo veía venir. Mire, el Foro de Economía, y creo que usted es un testigo presencial de lo que hemos venido diciendo en las entrevistas. Hemos venido diciendo que no se puede destruir la inversión social pública y que no es incompatible con buscar responsabilidad fiscal o con cuidar la responsabilidad fiscal, porque no son incompatibles. Lo que pasa es que el último año el gobierno se adentró profundamente en lo peor de las políticas neoliberales y los resultados están a la vista. Ahora, con las resoluciones que ha tomado el presidente de la República, con los anuncios que ha hecho el día de ayer, se prueba una vez más que no era un problema de ausencia o de falta de dinero, era un problema de falta de ausencia de voluntad política. Qué pena que el Ecuador haya tenido que sufrir este paro, que hayamos tenido que durante 18 días sufrir realmente todas estas vicisitudes alrededor del paro, para que el gobierno entienda y comprenda que no puede continuar con esa política económica. ¿Cómo vio usted, economista Flores, el cambio en los cuadros de ministro? Hay 4 ministros que fueron a quienes se les aceptó la renuncia, pero hasta el momento se han nombrado a 3 y por supuesto por su conocimiento de causa, su experticia. Es importante hablar del Ministerio de Economía en forma fundamental. Sí, bueno, yo no conozco a ninguna de las personas nombradas, no las conozco académicamente, no he leído ningún trabajo que puedan haber hecho. A lo mejor lo han hecho, ¿no? Yo por lo menos, y mis compañeros del Foro de Economía, ninguno los conoce. Al señor Arosemena lo conocemos como un personaje público que hasta hace poco era, me parece, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Luego en el gobierno se ha venido desempeñando como gobernador de la provincia del Guayas. Académicamente no sabemos nada de él, no tenemos ninguna referencia, ni hemos encontrado nada escrito por él. Pero en todo caso hay que dar el beneficio de la duda y esperar a ver los resultados de su gestión. Lo que sí le puedo decir, Gustavo, es que para dirigir el Ministerio de Finanzas se requiere ahora más que nunca una muy sólida formación académica, Se requiere experiencia, ¿no?
y evidentemente se requiere no tener intereses en conflicto. Esta no es una hora en que se puede improvisar, ni en el Ecuador ni en ninguna parte. La improvisación debe quedar por siempre descartada. Se requiere personas para dirigir la economía, para dirigir un país, para dirigir la gestión pública, igual que la privada. Pero en este caso, una gestión pública tan importante, se requiere personas con profundo conocimiento de la economía y con experiencia. Ojalá el nuevo ministro de Finanzas esté a la altura de las circunstancias y pueda cumplir con lo que el presidente de la República anunció ayer. Hay muchas cosas, economista Flores, que están pasando en forma simultánea en Ecuador y es difícil descifrar cómo reaccionan los mercados en el exterior y el por qué. Pero a partir del nombramiento de los ministros, el cambio que se hizo el día de ayer, ha empezado a subir el riesgo país, que subió ya muy significativamente durante el paro. Terminó estabilizándose en 1.141, ayer estuvo en 1.259 luego de los anuncios, y al momento, al cierre de esta jornada, cierra en 1.352. ¿Qué le dice esto? Sí, he visto ese indicador. En realidad, entre ayer y ahora, el riesgo país ha subido 18 puntos porcentuales, que es una cifra muy alta, si usted quiere. Pero en algo que estaba escribiendo justamente antes de iniciar esta entrevista, que está en las redes sociales, y yo mencionaba que el gobierno debe mirar en forma secundaria al riesgo país. No debe atemorizarse por el riesgo país, y le voy a decir por qué. El riesgo país lo único que mide es el nerviosismo de los acreedores privados de la deuda pública externa del Ecuador, que están nerviosos por saber si el Ecuador va o no va a tener los recursos para cobrar. Eso es lo que es el riesgo país, no es nada más que eso. Lucho Ganes, que es un economista peruano, que fue el que inventó el riesgo país para JP Morgan, que es el banco que publica los indicadores del riesgo país, lo concibió de manera diferente. Es más, el nombre es diferente. En Latinoamérica lo han bautizado de riesgo país, pero el nombre real del riesgo país es un índice, es Emerging Bonds. En Latinoamérica, sobre todo en el Ecuador, se le ha dado una trascendencia que no tiene. No es que no sirva para nada, sí sirve. En segundo lugar, también ha caído el precio del petróleo. El petróleo, que hasta antes de ayer estaba en $106, hoy día está en 96. Ha caído $10 en 2 días. Eso también impulsa hacia arriba el riesgo país. Y finalmente, Gustavo, hay que considerar que desde los 800 puntos básicos, ahora está en 1400 algo, desde los 800 puntos básicos, el Ecuador no tiene nada que hacer en los mercados internacionales, porque desde los 800 puntos básicos, la tasa de interés a la cual obtendría financiamiento en los mercados internacionales es impagable, pues está sobre el 10-12% anual, mientras otros países en Latinoamérica están financiando a 3 al 4%. Por otro lado, si usted observa lo que ha ocurrido en otros países, el riesgo país no se ha volatilizado como en el caso del Ecuador. Incluso países exportadores de petróleo como Colombia, incluso países exportadores como México. Es en el caso del Ecuador por lo que le estoy diciendo. Los tenedores de deuda, los que están agarrados los bonos de deuda pública ecuatoriana, los tenedores privados, están nerviosos. Están nerviosos por el cambio de ministro, el cambio de autoridades. Están nerviosos porque el gobierno ha anunciado un cambio de política que privilegia a las familias. Se supone que lo cumplirá en lugar de privilegiar el pago de la deuda. Con esto no estoy diciendo que no hay que pagar la deuda. Lo que pasa es que hay que establecer prioridades. Y la primera prioridad es la vida. Permítame citar al nuevo ministro Arosemena. Él el día de hoy en sus primeras declaraciones ha dicho que su política general será orden con enfoque social, y desmenuzando un poco ha delineado 3 puntos que podrían ser indicios de políticas de Estado. Dice asegurar el gasto social, que la ejecución se logre y que el dinero llegue a los bolsillos de la gente. Esto, por ejemplo, a través de créditos, servicios y bonos. Un segundo punto, bajar el costo de la vida y los atrasos. La idea es que los ecuatorianos que ahora sienten la carestía de la vida sean receptores del dinero y esto dinamice la microeconomía. Y un tercer punto, el crecimiento de la economía y construir obra pública. Esto será tomando en cuenta reglas claras y considerando que la obra pública puede generar
empleos de calidad. ¿Qué le dicen a usted estos propósitos del ministro? Eso es lo que el Foro de Economía viene diciendo desde hace 5 años. Para nosotros no es nada nuevo. Es lo que nosotros hemos predicado desde hace 5 años de manera reiterada, con excepción del segundo punto. No veo cómo el ministro puede bajar el costo de la vida. Lo que tiene que hacer el ministro es pasar de las palabras a la acción. Y la forma de pasar las palabras a la acción, de entrada, es modificar el plan cuatrianual del presupuesto general del Estado. Explíquenos qué margen de acción puede tener el ministro en el corto plazo, pues son acciones urgentes que tienen que tomarse, con un presupuesto del Estado aprobado que ingresa ya en la segunda fase del año. ¿Qué opciones tiene el ministro para modificar la programación 2022 en lo que es ingresos y egresos? Mire, hasta el mes de mayo, este mayo que acabamos de pasar, son las últimas cifras disponibles. El presupuesto general del Estado muestra un superávit de más de $1.000 millones. Espacio hay, lo que hay es que priorizar y finalmente, hasta el final del año, el presupuesto alcanzará a cubrir lo que alcance. Es decir, nadie puede hacer milagros, pero la prioridad debe ser lo que ahora está señalando el ministro, lo que el señor Cueva no hizo durante un año. Porque el daño causado por el señor Cueva a la economía ecuatoriana, a las familias ecuatorianas y al propio gobierno, y particularmente al presidente, es un daño enorme. Y para nada, porque no han obtenido nada. Esto de decir, como dice el señor Cueva, dejamos una economía ordenada. ¿Qué significa una economía ordenada? Publicar las estadísticas que están obligados de la deuda pública, reconocer las deudas que hay que obligar. Eso no es mayor cosa, ¿no? ¿Qué calificación, si puede ponerlo numéricamente, le daría usted al ministro Cueva? No quiero personalizar en ese sentido. Yo creo que Cueva es un economista muy bien formado, pero desde una línea ideológica que es desastrosa para el Ecuador. El neoliberalismo tiene principios y tiene fundamentos que en los últimos 40 años en el mundo lo único que ha causado es destrucción. Mire, la parte sustantiva de los principios fundamentales del neoliberalismo es que reducir lo que ellos llaman el Estado obeso, la grasa del Estado, y entonces entran con una especie de un machete neoliberal a pegarle a todo el mundo, entre esos a los pobres. Recuerde usted que el señor Cueva recién le propuso al país aplicar las nuevas tablas del pago del impuesto a la renta, los impuestos que él quiso poner a partir de los $500. La reacción popular, los criterios de los analistas, de algunos periodistas independientes como ustedes, no me refiero a los otros, hicieron que cambie y que se aplique los $2.000, a pesar de que es un golpe enorme para clase media. Pero no solamente eso, creó el impuesto al patrimonio. Y el tener un patrimonio no significa que la gente tiene la plata para pagar el impuesto. En todo el mundo es así. El señor Cueva se fue por encima. Y luego, déjeme decirle algo, Gustavo. La tal casa en orden del señor Cueva está amparada en 3 cosas. $1.000 millones regalados por el Fondo Monetario Internacional hace pocos meses, que es la parte del pastel del regalo mundial que le tocó al Ecuador. La destrucción de la inversión social pública, porque de 1.800 millones programados en el presupuesto del Estado, y que ahora han aumentado en 1.000 millones más, los aumentó el propio Cueva, 2.800 millones. Lo que se ha ejecutado, ¿no?, son 200, 300 millones de dólares. Es decir, se ha convertido en polvo la inversión pública. La inversión pública es la que va a los hospitales, la que va a las escuelas, a los colegios. Por eso se tienen las penurias ahí. Entonces, destruyó la inversión pública para sumar esos recursos, ¿no?, para pagar la deuda, para aumentar la reserva. ¿Qué más? El incremento de los precios del petróleo. Solamente entre enero y mayo le dieron $1.000 millones adicionales que no estaban previstos. Es lo que se llaman los excedentes petroleros. Es la lotería del petróleo. Entre estos 3 rubros, usted tiene $3.000 millones, que es lo que le permitió bajar el déficit, pero son recursos temporales, que ahora no hay y mañana puede que no los haya, y lo más seguro es que no haya. Entonces, eso no significa poner la casa en orden. Eso es lo que significa es temporalmente haber reducido el déficit. Economista Flores, lamentablemente los tiempos son cortos en este noticiario nocturno. Quisiéramos concluir citando al presidente de la República, que dijo ayer que una de las lecciones que dejó el paro nacional fue que el campo y la ruralidad nos dicen: aquí estamos presentes, preocúpense también de nosotros, y tienen razón.
dijo el presidente. Y le preguntamos a usted, ¿qué pensaría usted debe hacer el gobierno que le permita efectivamente mejorar los desequilibrios del país y en consecuencia mejorar su imagen y estabilidad? Tiene que ampliar al menos en $2.000 millones la inversión social pública. Eso es lo que tiene que hacer. Le estaba diciendo que lo primero que hay que hacer para pasar de las palabras a la acción, de la buena voluntad, de lo que algunos llaman la sensibilidad. Esto no es cuestión de sensibilidad, sino de cumplir las obligaciones. Lo primero que hay que hacer es modificar el presupuesto general del Estado en la parte de la inversión social. Y además, no solamente poner los numeritos en cuanto a la inversión, sino ejecutar el monto de la inversión asignada. Usted puede poner $10.000 millones también, pero si no los ejecuta no sirve de nada. Entonces hay que pasar de las palabras a la acción y entonces podemos ver los resultados. Hay muchas formas a través de las cuales el Estado puede ayudar al crecimiento económico, a la recuperación del empleo, a estos sectores que han sido olvidados, que son los sectores rurales, los sectores campesinos, que tienen unos indicadores sociales verdaderamente deplorables, que los dice UNICEF, que los dice el propio INEC, pero que no son los únicos pobres, Gustavo. En el Ecuador hay 7 millones de pobres con diferente grado de intensidad, pero son 7 millones de pobres según dice el INEC. Entonces, esta política económica de exclusión no puede continuar. Yo concluyo simplemente diciéndole que un objetivo central debe ser el estructurar un nuevo contrato social. Porque esta economía que el Ecuador sigue no le sirve al 50% de los ecuatorianos, no le sirve. Entonces requiere un nuevo contrato social entre el Estado, entre las empresas, ¿no es cierto? El Estado, las empresas y los trabajadores. Un contrato que está amparado en la justicia para todas las partes y donde la inversión pública cobre el rol fundamental, por ejemplo, que cobró en los países nórdicos para llevarles donde están. Hoy en día se está hablando, Gustavo, del Green New Deal, el nuevo pacto verde de la economía verde, parafraseando el New Deal del presidente Franklin Delano Roosevelt, que le sacó de la Gran Depresión a los Estados Unidos en los años 30, a través de lo que se conoció como el New Deal. Y cabe indicar que amenaza una recesión mundial. Así es. Entonces, el Estado es un actor fundamental, un actor importante. Si usted al Estado le pone llave y se dedica simplemente a machetearlo y a ofender a los servidores públicos, y cree que el Estado no sirve para nada, bueno, los neoliberales que están en el gobierno creen que no sirve el Estado, les estorba, y creen que hay que vender las empresas públicas, hay que vender los principales activos del Estado, que no les pertenece a ellos. Ellos no son los dueños, ni este ni ningún gobierno. Los dueños son los ecuatorianos. Se venderán algunas empresas que no sirven, pero usted no puede entregar los campos petroleros, CNT, las hidroeléctricas, que son la parte sustantiva del patrimonio nacional. Bueno, el neoliberalismo plantea la entrega de todo eso y la reducción del tamaño del Estado. Gracias. Qué bueno que el presidente... Debemos lamentablemente terminar, economista Flores. Tenemos otro compromiso que cumplir. Queremos agradecerle mucho por su presencia. No, a ustedes, siempre. Muchas gracias. Declaraciones del economista Marco Flores, secretario ejecutivo del Foro de Economía. Al retornar luego de un breve corte estaremos justamente